Qué rico que estés aquí con nosotros. Soy el pastor Daniel Zambrano. Y Claudia Patricia Cañas. Pastores del Centro Familiar Nueva Vida en Jesús, aquí en la ciudad de Kendall. Te invitamos para que nos escuches y nos veas en nuestros videos. Sé que hay una gran enseñanza que está a punto de ser compartida. Toma papel y lápiz y siéntete en la libertad de poder compartir esta enseñanza con todas las personas que a ti te rodean. Ok, vamos a tener la oportunidad de compartir la palabra del Señor. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos, capítulo 9 de Hechos. Vamos a reflexionar y seremos prudentes con el tiempo. Hechos, capítulo 9, verso 1 dice: Saulo, aún respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos en Jerusalén. Esa orden es como algo curioso, porque si la orden es para ir a las sinagogas, ¿qué van a encontrar en las sinagogas? Pues gente que va a tener la oportunidad de escuchar la palabra del Señor, a tener algún culto, algún servicio. Entonces, eso, pescar cristianos en las sinagogas iba a ser muy fácil cumplir esa forma ahí. Ahora dice el versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Verso 10. Entonces había en Damasco un discípulo llamado, ¿cómo se llamaba el discípulo? Ananías, a quien el Señor le habla en visión. Le dice: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Nota el contraste entre un Saulo que escucha la voz y uno dice: ¿quién eres, Señor? Mientras hay un Ananías que decía: aquí estoy, Señor. Este conocía al Señor, el otro todavía no. Ahora dice: y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. ¿Qué hacía Pablo? ¿Qué estaba haciendo Saulo? Eso es importante. Mire que él no estaba orando y leyendo Torá, porque no podía ver, por ahora no podía ver. No estaba leyendo las escrituras, por ahora no podía ver, pero sencillamente él estaba orando y esperando. Y dice ahí el verso: y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre llamado Saulo, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de el pueblo de Israel, porque le mostraré cuánto le es
necesario padecer por mi nombre. Diga conmigo, es necesario aprender a padecer por el nombre de Cristo. Eso no nos gusta, eso no nos gusta. A nosotros nos gusta es todo lo bonito en el nombre de Cristo, la prosperidad y el bienestar. Pero sigamos, porque la historia se pone interesante. Dice el verso 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo. ¿Cómo le llamó? Hermano. No lo llamó ex asesino de cristianos, no. Hermano Saulo. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Hace 8 días habíamos hablado en este pasaje que estamos hablando acerca de la voluntad de Dios y reconocíamos 3 aspectos bien interesantes de la voluntad de Dios. Por un lado dijimos que la voluntad de Dios era soberana, muy bien. Por el otro lado también nosotros mencionamos que la voluntad de Dios hay un área que es la voluntad permisiva de Dios, Dios permite. Y finalmente dijimos que hay una voluntad que es personal. Y estamos en este tema tratando de descubrir cómo hacer para descubrir lo que es la voluntad de Dios. Y entonces habíamos dejado el primer principio con respecto a lo que es la voluntad de Dios. Estamos diciendo que esa dirección de Dios es una promesa. La dirección de Dios es una promesa. Eso lo hablamos y describíamos los tres aspectos de la voluntad. El segundo principio que es el que va a tocar en esta mañana, tendríamos que decir que la dirección de Dios es provisional. Diga conmigo, provisional. Pero cuando estoy hablando de la dirección de Dios, que es provisional, no solamente estoy diciendo que es una promesa, sino que estoy reconociendo que no es algo que es pasajero, porque cuando uno habla de la palabra provisional, es algo que es temporal, pasajero, algo que es rápido, algo que se puede evacuar, que se puede hacer. No. Cuando hablamos de lo que es la voluntad de Dios, provisional, tendríamos que decir que mientras hagamos la voluntad de Dios, Dios siempre va a proveer, Dios siempre va a dar, Dios siempre va a sostener. Si haces la voluntad de Dios, Dios te va a proveer. Diga conmigo, si hago la voluntad de Dios, Dios me va a proveer. Ahora, eso suena bonito y eso suena agradable. Sin embargo, yo tengo que decirle que por favor note algunos aspectos con respecto a lo que es necesario entender, comprender y hacer para poder obtener la provisión de Dios. Lo primero que todo, usted necesita tener disposición. Diga conmigo disposición y puede apuntar allí disposición. ¿Y por qué hablamos de disposición? Porque si usted está realmente dispuesto a conocer la voz de Dios, la dirección de Dios, en nada sacamos si nosotros oímos una voz y no está esa disposición, esa abnegación del corazón para poder hacer lo que es la dirección de Dios. Ahora, lo importante no es si usted quiere conocer la voluntad de Dios. Lo importante es que usted esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y por ejemplo, yo veo muchas personas que a veces me acercan y me dicen, Pastor Daniel, he tenido este problema, he orado y he tomado esta decisión. ¿Qué piensa usted? ¿Qué opina usted de esta decisión? ¿Tomé la decisión correcta? ¿Tomé la decisión equivocada? A mí me ha tocado decirle, pues si ya tomó la decisión, ya sobra lo que yo le diga, si esté a favor o esté en contra, eso ya no tiene validez. Así mismo muchas veces pasa con Dios. Con Dios tenemos problemas
y le decimos, Señor, tengo este problema o tengo esta necesidad, pero aquí está mi plan, aquí está mi proyecto, aquí esto es lo que yo quiero hacer. ¿Usted qué piensa? Ahí pues Dios va a decir, pues es tu proyecto, es tu decisión, lo que yo pueda hacer no es lo que yo quiera decir, lo que yo tenga preparado para ti, pues muchas veces no es lo que el Señor quisiera presentar. Por eso es importante entonces que nosotros entendamos que Dios diseña nuestra vida, que Dios proyecta nuestra vida, pero no solamente tiene un plan, sino que nos da la oportunidad de nosotros rendirnos para hacer ese plan conforme a su voluntad. Se cuenta la historia que un día iba un vagabundo por la calle, un vagabundo que no tiene rumbo ni dirección ni nada. Un día le preguntaron y le dijeron, bueno, ¿y usted cómo va por el mundo? ¿Usted qué decisión sabe? ¿Qué dirección va a tomar usted? Y él dice, cualquier destino para mí. Después no tengo dónde llegar. Y le dice, pero si llega un momento donde usted necesita tomar una decisión con respecto a qué camino tomar, si toma hacia la derecha, si toma a la izquierda, ¿usted qué hace? Y él dice, sencillo, si necesito tomar la dirección, yo busco un palo o algo y lo busco hacia donde lo dejo caer. Si toma hacia la derecha o si toma a la izquierda, pues según lo que el palo diga, pues para esa dirección me tomo yo. Y entonces le dice la persona que le está entrevistando, dice, pero eso es una vida muy diáfana, muy vana. Y dice, ese no es el problema es que muchas veces el palo no quiere caer en la dirección que yo quiero tomar. Y así nos pasa con Dios. A veces nosotros nos obstinamos con Dios. Dios, es que yo quiero que sea por aquí. Es que, Señor, tienes que prosperarme por aquí. Señor, es que es esta la dirección que yo quiero tomar. Y a veces nosotros reñimos y preguntamos, pero Dios, ¿por qué no bendice? Si decimos que la dirección y la voluntad de Dios es provisional y Dios provee para que nosotros podamos cumplir la provisión de Dios, muchas veces no recibimos la provisión de Dios es porque estamos caminando en el sentido contrario, no alineado a lo que Dios tiene. La pregunta que tenemos que hacernos es, pregúntese usted en este momento, ¿usted está dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Piense por un momento, no conteste. Yo le dije, piense por un momento. Porque es que a veces somos muy prontos para hablar y decimos sí. Pero cuando llega el momento de hacer, decimos no. Ahora, yo no quisiera invitarle a usted a que meditar solamente si usted quiere, sino motivarle en esta mañana a que a usted sí le conviene estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Que no siga usted posponiendo ese caminar, que no siga usted dilatando el proceso que Dios tiene para su vida. Entonces, lo primero que tenemos que tener es disposición. Pero lo segundo que necesitamos para conocer la voluntad de Dios es el tener la oportunidad de ser mansos. Escriba por allí, por favor, y diga mansedumbre. ¿Qué necesitamos? Mansedumbre. Y yo quiero que usted mire ese pasaje de Saulo. Saulo era un hombre importante. Saulo era un hombre de autoridad. De hecho, Ananías dice, yo tengo miedo de él, y es más, él todavía tiene autoridad. Así que Pablo, cuando usted mira la presentación de Pablo, si usted quiere conocer quién era Pablo, tiene que ir a la carta a Filipenses, en el capítulo 3. Y va usted a describir, ahí usted va a encontrar el resumen, el currículum vitae. Ahí usted va a conocer parte de lo que era Pablo. ¿Y quién era Pablo? Cuando usted va a Filipenses capítulo 3, él comienza a describirse un poco a sí mismo. Y dice en el versículo 4, aunque yo, hablando del conflicto, y él se empieza a presentar, dice, yo también tengo de qué confiar en la carne. En otras palabras, yo en este mundo físico tengo méritos, yo tengo con qué sacar pecho. Y empieza a decir, si alguno tiene o piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Y comienza a describirse. Número 1, fui circuncidado al 8º día. Eso significa que él y su familia eran practicantes del judaísmo, eran practicantes, habían consagrado su vida al Señor, había pasado por el proceso del pacto
de Dios con su pueblo, por cuanto él era hebreo. Y entonces dice, además soy de linaje de Israel. Él sacaba pecho y él decía, yo soy israelita, no era de cualquier otro pueblo. Él sacaba pecho y dice, además de eso, soy de la tribu de Benjamín. Y si usted recuerda quién era la tribu de Benjamín, aunque era pequeñita, de las más pequeñas de Israel, dice la escritura y nos enseña que de esa tribu nació el primer rey. De ahí Dios escogió el primer rey que hubo sobre Israel, que fue Saúl. Y Saulo tiene la misma raíz de ese rey, de Saúl. Él sacaba pecho, él tenía, dice, yo no soy de cualquiera, yo soy de los benjamitas. Hebreo de hebreos se desarrolla él. Mire las características con las cuales él se desarrolla o se presenta. Yo soy hebreo de los meros. Eso es no soy por adopción, yo no tuve mi ciudadanía por naturalización, como algunos la hemos obtenido en este país. Él dice, yo soy de los de verdad, de los de aquí, nacidos de la tierra. Y dice, en cuanto a la ley, era fariseo. Eso significaba que era un fiel cumplidor de la ley. En cuanto a celo, era perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, era irreprensible. O sea, nadie tenía que señalar nada de este señor llamado Saulo. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Ahora imagínense este hombre con esas credenciales, con esas características, con todo ese ímpetu, con toda esa autoridad. Él tenía dominio, hablaba varios idiomas, era un estratega militar, fue muy inteligente, escribió mucho de lo que conocemos en el Nuevo Testamento. Dios le vale revelar muchas cosas, pero mire esta actitud, con todo lo que él tiene, ahora él tiene que aprender a que otro lo levante, a que otro lo lleve, lo conduzca, que él como ciego ya no tiene tanto desempeño. Él entiende el valor de lo que es estar encerrado, sin ver, sin poder compartir, sin comer, pasando por un trato. Ha tenido un momento, un choque en su propia vida. Hay un punto de inflexión que va a marcar su vida, pero ese hombre tuvo que aprender a que otro lo bañara, a que otro lo pusiera a caminar, a que otro lo alimentara. Eso habla de la mansedumbre. Y cuando nosotros no queremos ser mansos a las buenas, el Señor va a buscar formas, va a buscar coqueteos, digo yo, estrategias para que nosotros agachemos la cabeza y hasta nos quita la luz, para que nos incomodemos, para que muchas veces nosotros estemos diciendo, pero ¿qué es lo que está pasando? Tenemos que aprender a ser mansos. Cuando nosotros leemos el Salmo 25 y el verso 9, Salmo 25 y el verso 9, hay algo interesante en medio de todo lo que dice ese salmo. Cuando usted lo lee, va a rescatar allí que él dice que el Señor enseñará a los mansos su carrera. ¿A quién le va a enseñar su camino? ¿A quién le va a enseñar su destino? ¿A quién? A los mansos. Porque si uno es todavía muy fuerte, uno es muy inteligente, si uno es muy capaz, si uno es muy hábil, si uno se saca pecho por lo que uno tiene, su experiencia, si el día de mañana triunfa, si el día de mañana le va bien, ¿qué va a decir? ¿Que fue Dios o que fue el mismo? El mismo. Y ese yo empieza a florecer. Es que yo hice, es que yo soy muy inteligente, es que yo soy muy capaz. Pero cuando uno agacha la cabeza y cuando uno aprende a ser manso, entonces uno puede conocer lo que es la voluntad de Dios. ¿Sabe qué significa la palabra manso? La palabra manso significa de espíritu enseñable. ¿Qué significa? Y además, quebrantado. Eso significa mansa. Significa de naturaleza apacible, de naturaleza tranquila. Ustedes han escuchado y han oído, no sé si han tenido esa oportunidad, de cómo los antiguos
tomaban esos caballos salvajes que habían en los campos, en las montañas, y cómo los atrapaban porque querían ese ejemplar por su fuerza, por su vigor, por lo que podían hacer, y cómo hacían para amansar esas bestias, esos animales. ¿Cómo hacían? Primero tenían que pasar un proceso de poderlo atrapar. ¿Y qué más hacían? ¿Cómo volver manso a un animal con respecto a otro? No, colocan, si es un caballo, colocan un palo en la mitad y le ponen una cuerda y el... Esa es una de las formas, con un palo. Muy bien. Pastor, iba a decir algo. Sí, simplemente que les amansaban, hacía, porque hay personas siempre que trabajan con caballos que tienen un don de hacer que los caballos se amansen y tienen tácticas para promover eso. Dentro de esas tácticas está la del palo, amarrarlo. Dentro de esas tácticas está amarrarlo junto a otro caballo que ya ha sido amansado, para que si se quiere ir, este aquí lo para y lo frena, y poco a poco. Es más, entre esas tácticas también hasta los golpean y les dan duro para que el animal sepa quién es el que manda. Ahora, sin embargo, ese domador, aunque golpea, no va a lastimar el animal, porque le interesa la fuerza, le interesa que ese animal pueda cumplir el propósito por el cual ha sido atrapado. Si lo lastima, si lo rompe, pues el animal entonces no va a ser de la mejor manera. Y finalmente, cuando ya logran eso, ahora sí lo pueden montar. Mientras no pase el proceso de avanzamiento, ponerle una silla es algo loco. Ahora, la pregunta que yo quiero hacer es, ¿qué tan brioso es usted con respecto a la voluntad de Dios? Esa es la pregunta. ¿Qué tan brioso soy yo? Porque es que a veces Dios sabe que en nosotros hay fuerza, que en nosotros hay talentos, hay habilidades, hay capacidades, hay dones, hay tanto que Él nos ha dado, pero a veces nosotros estamos todavía muy briosos y queremos por aquí, por allá. Y entonces el Señor tiene que buscar la forma de cómo, o nos pone un palo, nos marca ahí con la palabra, o problemas, circunstancias, pero todavía no nos dejamos montar. La pregunta entonces en esta mañana que quiero hacerles: ¿estaría usted dispuesto a dejarse montar una silla de parte de Dios para que el Señor a usted lo pueda llevar? ¿Qué tan dócil es usted? ¿Qué tan dócil es el Señor? ¿Qué tan dócil está usted para poder decir: Señor, realmente, ¿qué quieres que yo te haga? ¿Hasta cuándo vas a tener a un Dios que te está diciendo: por acá no, Humberto, por ahí no es, pero Humberto que sí, y por aquí no, Hermi, por aquí no, pero Hermi ahí, y cada uno de nosotros también? La hermana Elizabeth se tapa la cara: por acá, Elizabeth, no, pero y por aquí sí, hermana Elizabeth, pero, y animo a Daniel no, por ahí no es, pero uno es brioso, uno es caprichoso, uno es terco, uno sabe más que Dios, uno tiene más fe que Dios. Hoy creo que es una buena mañana para decir: Señor, aquí quiero yo quiero agachar mi cabeza. Hay gente que llega a las iglesias, escuchan mensajes, lo oyen, pero no lo escuchan. Y eso es una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre oír y escuchar. Hay gente que llega a las iglesias, encuentra una muy buena enseñanza, encuentran buenas motivaciones para poderlos ayudar. Sin embargo, ellos son indomables, ellos son rebeldes, ellos son caprichosos. Y entonces no pueden ser hacedores, porque son tan solo oidores, pero no hacedores. Y eso tiene una palabra, porque quien no es oidor y hacedor es un oidor y rebelde. Y a veces somos nosotros rebeldes. Y Dios nos dice: Marta, deje ya esa cosa. Y uno, Marta, ahí todavía. Mari, por aquí. Y no, porque somos así. Hoy es un momento para decir: Señor, ¿qué quieres que yo te haga? Número 3. La tercera cualidad que necesitamos nosotros realizar
o tener se llama franqueza. Diga conmigo franqueza. En otras palabras, cuando uno le dice, Señor, ¿qué quieres que yo te haga? Le está uno diciendo, Señor, estoy dispuesto. Es ser sincero delante de Dios. Es evitar el decir, Señor, esto es lo que yo quiero hacer, así que ayúdame. Esa no es la actitud. No es decir, Señor, este es mi proyecto, entonces ahora bendícelo tú y pacto por esto y te ofrendo y empezamos a declarar cosas y a profetizar cosas, pero no es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Así que es necesario que usted y yo estemos atentos a la voz de Dios. Mire, yo quiero decirle con todo el cariño, yo creo en un Dios que habla. Yo creo que Dios tiene boca y Dios habla. Para algunos eso es algo sobrenatural. Para mí, bueno, en el caso mío así fue que Dios me llamó, yo escuché su voz. Pero no debería ser algo abstracto, debería ser algo real en cada cristiano que tiene un Padre Celestial que sabe hablar. Pero aquí lo importante no es solamente si Dios habla, lo importante es si usted realmente escucha su voz. No solo oír. Y me puse a mirar en la ciencia y resulta que si hay condiciones y aún definiciones que dicen los psicólogos con respecto a aquellas personas que oyen pero no escuchan. Hay mucha gente que oye pero no escucha. Hay muchos. Y resulta que según los títulos que se le pueden dar a esas personas, son personas que son despistadas. Hay personas que son despistadas. Van por la calle caminando y todo, y ¡pum! Escucharon el pito de un carro, pero como no escuchó, oyó, pero no escuchó, ¡pum! ¿Por qué lo agarró el carro? ¿Por qué? Por despistado. Por estar despistado. Hay gente que es despistada, por eso oye, pero no escucha, están distraídos. ¿Por qué la gente no escucha? Porque puede haber no solamente un problema de audición física, sino que también en la psicología se habla de que hay una sordera en el alma. No quiere escuchar. Y la gente se bloquea. Y por más de que la gente le habla, la gente no quiere. Y se le da consejos y todo. Y los psicólogos tratan de... Pero la persona está ahí, en esa sordera no espiritual. No vamos a hablar del plano espiritual, sino una sordera en su alma, con sus sentimientos. No quiere. Hay una sordera espiritual, sí hay una sordera espiritual. Cuando Dios habla, pero la gente no quiere actuar. Y sabe que hay otro término más fuertecito que encontré en la psicología, de aquellas personas que oyen, pero no escuchan. ¿Sabe cómo le llaman las psicólogas? Le llaman narcisistas. Una persona que oye y no escucha es una persona que es narcisa. ¿Usted sabe lo que es un narciso? ¿Le importa solamente lo de ellos? Y lo demás, ni el mismo Dios. Eso, le importa solamente lo que dice a mí, que me hable fulano de tal. A mí no me importa lo que me diga fulano de tal. Y se vuelven narcisos, se están ensimismados ahí, en ellos mismos. Ahora, cuando nosotros miramos, tenemos que aprender a entender que Dios habla. Y Dios muchas veces habla a través de cosas fuertes, acontecimientos, situaciones, pero también a través de cosas muy sencillas. Y como leíamos la otra vez en el libro de los Reyes, a través de silbos apacibles. Por eso es necesario que usted aprenda a afinar su oído para escuchar la voz de Dios. Les voy a contar un pequeño testimonio. Pequeño. Cuando Dios me lleva a Bogotá, yo desde niño sabía, me gustaba el oficio de profeta. Y yo cuando niño decía, yo quiero ser un profeta. Después les cuento el testimonio con más detalles con respecto a esto. Pero cuando estoy en Bogotá, el Señor me habla a través de un hombre de Dios que su testimonio de profeta me impacta. Me dice que el Señor me va a usar y me va a levantar como profeta. Y llegué yo, hice un negocio con Dios. Ese día me fui a mi casa y cuando estaba de rodillas en la noche le dije, Señor, enséñame
¿Cómo es eso? Porque no lo sé. Enséñame a escuchar tu voz, porque yo la he escuchado desde niño, pero quiero estar muy serio y ser estar muy plenamente convencido que eres tú el que está hablando y que no son mis emociones, ni que es mi mente, ni que es mi conciencia, porque es muy delicado decir así dice Dios cuando Dios no ha dicho nada. Eso es muy delicado para mí. No sé para otros, creo que para muchos no. Por eso muchos juegan con ese ministerio profético y dicen, pero para mí eso es muy serio. ¿Sabe cómo me enseñó el Señor? En esa noche me dijo, Daniel, cuando tú eras un bebé, estabas en el vientre de tu madre y la primera voz que tú reconocías era la de tu mamá. Pero después empezaste a descubrir una voz gruesa, que era la voz de tu papá. Llegó un momento donde naciste, y cuando naciste, lo primero que viste fue un rostro que cuando habló, reconociste que era tu mamá y que era tu papá. Mi rostro, dijo el Señor, es mi palabra. Hay cosas que tú habrás oído, pero vas a poder ver. Y en la medida que tú empezaste a crecer, tu papá te llamaba y tú sabías que era tu papá el que había hablado. Es más, hasta tu papá estaba en otro lugar de la casa y con él solo levantar la voz, tú sabías que era. Es más, él estaba mucho más lejos y a través de una línea telefónica, cuando tú hablabas por teléfono, sabías que estabas hablando con tu papá y no con otra persona. Me enseñó el Señor y me dijo, Daniel, si tú pasas en intimidad, en mi presencia, vas a poder descubrir lo que es la voz mía. Y vas a familiarizarte de tal manera que vas a saber que fui yo quien habló. Por eso le invito para que en los devocionales que usted haga en la mañana, en los momentos donde usted está en comunión con Dios, no solamente usted hable y hable y hable y hable y hable y hable y hable. Déjelo hablar. Déjelo hablar. Él va a hablar por su rostro, pero también Él tiene la facultad de poderte hablar a tu oído. Dios habla. Dios habla. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si Dios habla, usted tiene que tener entonces esa franqueza, esa mansedumbre y esa disposición de decir, Señor, habla que tu siervo. Nosotros como que hacemos al contrario. Decimos, Señor, aquí yo hablo, así que tú escuches. Y a veces hasta tratamos mal a Dios. ¿Por qué? Porque hasta lo gritamos. Yo he escuchado gente que ora gritando a Dios, como si Él fuera solo, y le da hasta órdenes. Sí, ahora mismo, Señor. Primero le levantó la voz al Señor. En el nombre de Jesús, invocamos su nombre. Y lo tratamos y ponemos a Dios que haga, que reprenda, que haga aquí, que haga allá. Y se nos olvida que Él es Dios. En esto de la guerra espiritual, no me voy a meter en eso ahora, pero hay gente que confunde los roles. Y cuando le está hablando a los demonios, le habla de un tono, pero con ese mismo tono le está hablando a Dios. No. Necesitamos aprender a callar para que Él hable. Número 4. Necesitamos sumisión. Dijimos por un lado que necesitábamos disposición. Número 2, mansedumbre. Número 3, franqueza. Y número 4, sumisión. 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 Es esa obediencia. Esa rendición a que usted pueda realmente hacer su voluntad. Que usted le diga, Señor, estoy listo. ¿Qué fue lo que hizo el poderoso grande Saulo? Le tocó aprender a entrar en una casa,
que él no conocía, a ser atendido por alguien que él no conocía, en esa casa de un Judas, la casa de Judas, que él no conocía a Judas. Ahí en Damasco, en una región que él no conocía, o si la conocía no, para habitar allí, no sé. Sin embargo, la Biblia dice que en ese momento apareció un personaje llamado Ananías. Y esto es interesante porque el Dios que habla a Ananías en otro lugar de esa ciudad y le dice: necesito que vayas, porque hay un Saulo que yo he escogido. Ananías tiene una conversación con el Señor y finalmente Ananías va. Pero aquí lo interesante es que, ¿sabe qué significa el nombre Ananías? Ananías en hebreo significa Dios es misericordioso. Diga conmigo, Dios es misericordioso. Ananías significa su nombre, Dios es piadoso. En otras palabras, una persona que es favorecida por Dios. Pero quiero que usted note lo siguiente: cuando usted está enfermo, ¿usted va al médico o el médico va a usted? Antes iban los médicos a las casas. Ahora no. Es más, hoy en día hasta usted va donde el médico y ni lo quieren atender o lo devuelven a los 5 minutos. Pero lo que quiero que notes es el enfermo Saulo, el que necesitaba era Saulo. Y Dios se toma el trabajo de inquietar a otro hombre, de preparar a otro hombre y lo trae a donde está Saulo. Ananías es el Dios es misericordioso, Dios es piadoso, el favorecido de Dios. ¿Sabe qué significa esto? Que usted y yo no tenemos que hacer nada para buscar la misericordia de Dios. Usted y yo no tenemos nada que hacer para encontrar o buscar la piedad de Dios. Sencillamente Dios, el Dios que es misericordioso, a Él le place venir a buscarnos, porque Él es misericordioso. Él es bueno. Él es grato. Él es fiel. A Él le plació buscarnos. Antes de nosotros acercarnos a Él, Él se ha acercado a nosotros. Ahora, si Él se acerca a nosotros y nos quiere revelar su plan, sería de nosotros no solamente un acto de descortesía y de grosería, el no atender su voz, el no atender su plan, el no atender su voluntad. Sería algo completamente obstinado y descortés. Que Él haya venido desde el tercer cielo para hacer un sacrificio como el que hizo y uno ser renuente a su obra y uno ser terco y uno ser caprichoso y uno decir: no me importa la cruz y no me importa el sacrificio de Cristo, no me importa. ¿Usted necesita la misericordia de Dios? Yo la necesito. Ahora déjeme decirle lo siguiente: si usted no está dispuesto, no, yo sé que usted decía aquí en la iglesia Nueva Vida sí, pero si alguna persona para no estaría dispuesto a hacer la voluntad de Dios, entonces ¿para qué la quiere conocer? ¿Para qué quiere conocer la voluntad de Dios si no va a estar dispuesto a hacerla? Se cuenta otra historia por ahí, que va llegando un hombre con un carro empujado a una estación de servicio de gasolinería. Y el carro tiene las 4 llantas malas en el suelo. Y el carro, el parabrisas está totalmente roto. La pintura totalmente raída. El bumper todo caído, arrastrándose. Ese carro con problemas de carburación. El carro con el tanque de la gasolina roto. Y todo. Y va llegando, empujando a ese hombre ese carro ahí. Y llega a la estación de servicio y le dice al hombre que atiende: por favor, llene el tanque. La respuesta de ese hombre que atiende le dijo: ¿y para qué? Y yo creo que muchas veces nosotros somos como esos carros.
llenos de errores, llenas de falencias, llenos de necesidades, que necesitamos el combustible de Dios, pero por nuestras mismas condiciones, Dios va a decir, pero ¿para qué? Si no quieres, si no estás dispuesto. Así que hoy el llamado es este. Póngase de pie, por favor, y tome su Biblia, y con esto terminamos. Cuando Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12. Mientras usted llega a encontrar Romanos 12, que déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí leemos cuánto contrato nos toca firmar? ¿Cuántos leemos todos los contratos? Todo eso que tiene, dice mi mamá. Usted llega, por ejemplo, a la agencia de teléfonos a sacar un teléfono celular y lo ponen ahí en esa tablita ahí a firmar y firmar, y usted firme aquí, firme aquí, firme aquí. ¿Usted lee todo eso? No. Uno firma. Lo ponen a propósito con líneas pequeñas. ¿Sabía que cuando nos hicieron vacunar contra el COVID y todo, nos pusieron a firmar y firmamos ahí, y que incluso que hasta las consecuencias de esa vacuna, ellos se lavan las manos? Quisiera decir algo sobre eso. Sí. Okay. Si yo trato de leer todo, pero para que todo el mundo sepa, o lo firmas o no te da el servicio. Estás obligado a firmar. Sí. No hay manera, pero que era algo que quería contar, pero es una cosa de enseñanza para que tú utilizas eso. Es que no tienes remedio. Sí. ¿No hay opción? ¿Quieres a Dios? No hay opción. No tienes opción, ¿verdad? A veces yo pregunto, ¿qué estoy firmando aquí? ¿Qué, no sabes. ¿qué dice? Y no sabes. Porque si ellos dicen una cosa y es otra cosa, no vale. Pero es que ellos ni conocen lo que viene siendo ese, Sí, claro, pero los términos de ese contrato. Pero anyway, para decir que no tienes opción, ahora en la enseñanza de Jesucristo, bueno, tenemos opción, ¿verdad? O leer la Biblia o no. Pero la enseñanza más profunda, el ejemplo que quiero dar es más profundo, porque eso es cierto, eso es cierto. Quiero preguntarle, ¿usted estaría dispuesto a firmar un contrato que la hoja esté en blanco? no, claro. Ninguno. Si a usted Dios le presenta, como dice el hermano Humberto, un contrato para que usted lo firme, ¿usted lo firmaría incluso sabiendo que ese contrato está en blanco? Si es Dios el que se lo presenta. Sí. Ahí ya cambiamos. Decimos, si es Dios, sí. Si es Metro, si es T-Mobile, eso sí no, eso sí no. Si yo le digo, Dios, tú me estás presentando tu voluntad, pero yo no estoy dispuesto a comprometerme. O si le digo, Dios, permítame primero y reviso el contrato. ¿Ustedes confiarían de Dios? De los hombres sí, de Dios no. Romanos 12, verso 1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. ¿Recuerda usted Génesis capítulo 3? ¿Recuerda qué pasó en capítulo 3 de Génesis? La tentación del hombre. Y dice la Escritura que cuando el diablo está tentando a Eva, ¿qué pasó ahí con ese árbol? Dice la Escritura que el diablo le muestra el fruto y el hombre, la mujer, vieron que el fruto era bueno, agradable y codiciable para comer.
La alternativa al enemigo, la voluntad del enemigo es codiciable, deseoso, atractivo. Pero la voluntad de Dios, según lo que nos enseña ahora Pablo, que es el contraste de lo que pasa ahí en el capítulo 3 de Génesis, ahí en Romanos 12, nos está diciendo, la voluntad de Dios siempre será buena, siempre será agradable y es perfecta. Quiero preguntarle, ¿usted desconfiaría de Dios? ¿Se atrevería a firmar un contrato con Dios para conocer la voluntad? Vamos a agachar la cabeza, vamos a negar, lo estoy diciendo, vamos a agachar la cabeza en el sentido de decir, ¿usted está dispuesto a renunciar a su yo? A dejar esa obstinación que a veces tenemos, esos caprichos que a veces nosotros tenemos, y es que eso tiene que hacerse como yo diga, como yo piensa, como yo quiera. ¿Será que nosotros en esta mañana queremos decir, Señor, dame mansedumbre, ayúdame a agachar la cabeza, ayúdame a poder rendirme, porque yo quiero ser transformado y poder conocer cuál es tu voluntad, que es buena, que es agradable, que es perfecta? Ahora sí agache su cabeza, ahora sí, y medite. Quiero dejar un poquitico de silencio para que usted, en silencio, como si tuviera una hoja en blanco allí hoy, que Dios te está diciendo, hijo, ¿estarías dispuesto a firmar para conocer cuál es mi voluntad? De antemano te digo que es buena, que es agradable y es perfecta. ¿Estarías dispuesto a firmar? ¿Lo harías? ¿Estarías dispuesto a decir, Señor, pero es que me va a costar dejar tal cosa? Señor, pero es que tendría yo que renunciar a esto otro. Señor, pero es que yo tendría entonces que dejar a un lado mis capacidades, mi inteligencia, todo, como lo hizo Saulo. Pero ¿usted estaría dispuesto a hacerlo? ¿Estaría usted dispuesto a que otro le hable, le enseñe, le instruya, le levante, le oriente? ¿Estaría usted dispuesto? ¿Estaría usted dispuesto a pasar tiempo leyendo la palabra, conociendo la palabra, pasando tiempo con el Señor? ¿Estaría usted dispuesto a dejar tantas carreras y tantos puntos en su agenda diaria que tiene que correr, que tiene que ir a comprar, que tiene que ir a trabajar, que tiene que hacer, que tiene que hacer esto, lo otro, y dejar tanta carrera para entonces pasar tiempo de calidad con Dios? ¿Será que usted va a poner a Dios como su máxima prioridad en su vida? ¿Será que usted, para todo lo que vaya a hacer, para que todo lo que usted vaya a decidir, primero usted va a la presencia de Dios y dice, Señor, este es mi plan, pero no se haga mi voluntad, no quiero, haz tú primero lo que tú quieras hacer? Si es así, entonces ahora sí, abra su boca y comience a decirle eso a Dios. Con sus propias palabras, dígaselo. Señor, hoy estamos aquí, entendiendo, Señor, tu palabra, en el cual queremos, Señor, primero que todo, tener la disposición correcta. Ayúdame, porque no es fácil. Son tantos años yo llevando las riendas de mi vida, y hoy quiero aprender a renunciar a ese yo. Quiero dejar a un lado mi obstinación. Yo quiero aprender a escucharte en medio de tantas voces, en medio de tantos problemas, en medio de tantas ocupaciones, en medio de tantos afanes, en medio de tanta confusión que hay en la mente. Suenan las noticias, hay la familia por un lado, el trabajo por el otro, la economía, en medio de tanto caos.
Yo quiero aprender a escuchar tu voz. Quiero ser sensible a tu voz. Quiero afinar mi oído a tu voz. Quiero aprender a escucharte. Sé que hablas, Señor, háblame. Señor, muéstrame. Señor, revélame. Señor, ayúdame. Señor, hoy yo menguo. Hoy yo me agacho. Hoy agacho mi cerviz. Hoy yo agacho, Señor, mis bríos, mis fuerzas. Hoy renuncio a esa naturaleza mía de querer dominar, de querer hacer. Ese ímpetu de siempre hacer lo que yo quiero. Yo quiero rendirme para hacer tu voluntad. Ayúdame, Señor, a dejar el pecado, aquellas cosas, Señor, que roban bendición, aquellas cosas que te desagradan a ti, aquellas cosas que quebrantan, que lastiman nuestra relación por causa de esa maldad y pecado en mi vida, en mi corazón, en mi mente. Ayúdame a ser obediente. Ayúdame, Señor, a poder, Señor, hacer tu voluntad en todo momento, en todo tiempo. He aprendido que tú eres el que provee y sostiene. Tú das la forma, tú ayudas para que nosotros seamos obedientes, Señor. Lo único que necesitamos es aprender a caminar en ese río del Espíritu de Dios, para que Él nos lleve, para que Él nos oriente, para que Él nos apaciente, para que Él nos instruya, para que Él nos capacite, para que Él nos prepare, para que Él haga de nosotros personas nuevas, personas diferentes, personas transformadas. Señor, yo quiero, Señor, hacer tu voluntad. Yo quiero caminar en pos de ti, Señor. No ser tan solo un oidor. Quiero ser un hacedor de tu palabra, Señor, que yo pueda entender y comprender, Señor, las cosas, pero solamente para glorificar y bendecir tu nombre, Dios. Ayúdame, Señor, a estar dispuesto. Ayúdame, Señor, a ser manso. Ayúdame, Cordero de Dios, Señor, a con franqueza, con sinceridad, con transparencia, poder responder, Señor, a tu voz, poder responder a tu llamado, Señor. Hoy quiero, bendito Dios, Señor, rendirme, ser obediente, ser sumiso a tu voluntad, a tu voz. Háblame, que somos tus siervos y te escuchamos. Señor, instrúyenos, pues queremos, Señor, hacer tu voluntad. Danos a nosotros la oportunidad de querer como el hacer, para hacer tu buena voluntad, bendito Dios. Necesitamos de ti, Señor, necesitamos de ti. Señor, ayuda a nuestra iglesia, ayuda a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Hoy te pedimos que seas tú, Señor, permitiéndonos a todos que caigan las escamas que hay en nuestros ojos, que no dejan ver tu voluntad, que no dejan escuchar tu voz, Señor. Utiliza a hombres, Señor, que puedan venir, Señor, a ayudarnos, a pastorearnos, a enseñarnos, a instruirnos, Señor. Levanta a nosotros, Cordero de Dios, Señor, hombres y mujeres como Ananías, que estén dispuestos a enseñarnos, a nosotros, Señor, escuchar lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Dios eterno. Señor, conduce a la iglesia en pos de tu voluntad. Es nuestro deseo y nuestro anhelo, que lo pedimos, Cordero de Dios, con todo el corazón. Hoy te exaltamos y te honramos, porque entendemos, Señor, que tú eres fiel, que tú eres precioso. Y al salir de este lugar, bendigo la labor de mis hermanos, sus tareas, sus funciones, sus acciones, las decisiones que tienen que tomar, las provisiones que necesitan, Dios. Hoy te pido que seas tú, Señor, ayudándoles, tomándoles de esa mano, y ser, Señor, los hombres y las mujeres que tú tienes y quieres levantar en ellos. En el nombre de Jesús, bendecimos este tiempo para la gloria de tu nombre. Señor, gracias por este tiempo. Aleluya. Amén. Y amén. Que Dios le bendiga. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de esta enseñanza. Sé que este video fue de gran bendición para tu vida, y si así lo fue, por favor, compártelo. Transmítelo a aquellas personas que tú crees que pueden ser bendecidos. Todos tus contactos, tus familiares, tus amigos, compañeros de trabajo, de estudio, en fin, que la palabra de Dios corra, que la palabra de Dios llegue a cada alma. Ese es el gran deseo de cada uno de nosotros. Si tú quieres comunicarte con nosotros, tienes alguna petición de oración, tienes algo que comentarnos, por favor, aquí están nuestras redes sociales, donde vamos a escucharte, donde vamos a escribirte y vamos a estar en contacto contigo. Pero si vives aquí en Miami y no te congregas en alguna iglesia, o vienes de visita, nuestras puertas siempre estarán abiertas para recibirte, para conocerte. Serás muy bien atendido, y sé que también serás de gran bendición, como nosotros lo seremos. Así que Centro Familiar Nueva Vida en Jesús en Kendall, un lugar de transformación integral que está dispuesto para recibirte con todo el corazón. Bendiciones.